vayan bueno, ya, ahí estamos ya nuevamente grabando. Ya, entonces, voy a volver a compartir la presentación. Tremenda historia, oiga, extraordinaria. Dios no hace las cosas descuidadamente. Ahora, fíjense, antes de seguir, yo estoy parando aquí porque estoy agregando y de ahí vamos a avanzar con este elemento de la fecha. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Díganme que no es complejo cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento la declaración: y Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir al pueblo de Israel. ¿No le encuentran a ustedes un contrasentido? Dice ahí, más de una oportunidad, plaga que venía, y el faraón se decía: ya, ya, váyanse, váyanse nomás, ya, que usted, ya les dejo que se vayan, ponía condiciones, pero después la Biblia dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón, y otra vez el Faraón, a poquitos de andar, volvía a decirle al pueblo y a Moisés: no, no se van, y se ponía más difícil. Y uno se diga, pero si Jehová, Dios está endureciendo el corazón de Faraón, ¿hasta dónde el Faraón era culpable? Si el que endureció el corazón del Faraón fue Dios mismo, ¿cómo podemos explicar esa expresión bíblica? Es una de las expresiones complejas, porque si Dios es el que está endureciendo el corazón de una persona, entonces el responsable de eso es Dios, no la persona misma. Entonces, por qué castigar a Egipto y al faraón si el responsable del endurecimiento del corazón es Dios? Y ahí tenemos un problema ético, pero eso pasa, ¿por qué, mis hermanos? Porque no tenemos el concepto arqueológico ni egipcio de endurecer el corazón. Les comento lo siguiente y van a descubrir ustedes qué maravillosa es la palabra de Dios en decirnos lo justo, preciso y la verdad. En la mentalidad egipcia, en la mentalidad egipcia, cuando alguien fallecía, tenía que enfrentar después de la muerte un juicio, el juicio post-mortem. Por lo tanto, el alma de la persona tenía que ir y presentarse a un tribunal. Y ahí hacía lo que llamaban los egipcios, y hasta el día de hoy se conoce como la confesión negativa. ¿Por qué negativa? Porque siempre decía: no, no mentí, no robé, no olvidé al pobre, no le falté el respeto a mis padres, y así una lista de no, 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 no. Todos los no decía: yo no hice nada de malo en el fondo. Era una larga lista que tenía que confesar el alma delante de los jueces superiores, allí con la compañía de Anubis, ¡pum!, de decir no, 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 no. Pero el egipcio no era tonto tampoco. Él sabía, claro, este puede decir que no, puede estar mintiendo, y se condicionó para mentir con la confesión negativa, y a lo mejor sí fue ladrón, sí fue deshonesto, sí pasó por alto a los pobres o abandonó a un niño, etcétera, lo que fuera. Entonces, los egipcios pusieron esta condición: a la confesión de la boca era la confesión que venía del corazón. Lo que venía del corazón se confesaba con la boca con un no. Por lo tanto, lo que había que medir era el corazón. Y para medir el corazón tenía que corresponderse con la boca, pero esto se ponía en una balanza. En un lado se ponía el corazón de la persona y en el otro lado se ponía una pluma. Si el corazón era más liviano que la pluma, es porque el hombre estaba mintiendo. El corazón no era firme, el corazón era blando y no tenía peso. Como era blando, no tenía peso, no tenía firmeza. Entonces el corazón no tenía ni consistencia, no tenía peso y no tenía firmeza,
porque era más liviano que una pluma. Y entonces en el tribunal la sentencia era negativa. Esa persona no pasaba al mundo de felicidad, sino que se iba a las profundidades del abismo y del tormento y de la perdición. Por lo tanto, en la mentalidad egipcia, para ellos, endurecer el corazón y tener un corazón duro, firme, significaba salvación en el juicio. ¿Me entienden? ¿Y qué hacían con los muertos? Cuando sepultaban a alguien, lo momificaban, sobre el pecho exponían lo que se llamaban escarabeos. Eran figuras de escarabajos grandecitos, pero de mármol negro, que lo ponían aquí en el pecho y le hacían todo un rezo, toda una plegaria para que la firmeza y la dureza del mármol negro que se ponía sobre el pecho pasara al corazón, de tal manera que el corazón se endureciera, fuera duro, firme, para que cuando llegara el momento de hacer la confesión negativa, fuera lo suficientemente duro que el corazón se hubiera quedado endurecido. Nótese bien lo que voy a decir. Hubiera quedado endurecido gracias al mármol negro, gracias al escarabeo, que le permitía hacer esa confesión negativa delante de los jueces y salvarse, porque al ponerlo en la balanza, la pluma y el corazón estaba endurecido, firme, entonces pesaba más y esa persona se salvaba y podía pasar al mundo de gozo y de felicidad eterna. Por lo tanto, ¿qué descubrimos aquí, mis hermanos? Que en el concepto de Egipto y del pueblo que está saliendo recién de Egipto, el hecho de que Jehová endureciera el corazón de Faraón tiene un solo gran significado, que Dios quiso a través del endurecimiento del corazón transmitir algo que para el egipcio era necesario y vital. Un corazón endurecido era un corazón que te salvaba. Al endurecer el corazón del faraón, Jehová, el Dios de los esclavos, estaba tratando de salvar no solo al faraón, sino que a través del faraón salvar a Egipto. Y cada vez que Jehová endureció el corazón de faraón, un lector egipcio diría, oye, pero aquí el Dios de los hebreos endureció el corazón del faraón para salvar a Egipto. Y a pesar de que endureció el corazón del faraón para que se salvara él y nos salvara a nosotros, él no quiso escuchar. Por lo tanto, el Dios de los hebreos fue bueno con nuestro faraón, porque le endureció el corazón. Tendría que haberse salvado. ¿Por qué no hizo caso nuestro faraón? ¿Se dan cuenta ahora el significado? ¿Qué les parece? Cambia el sentido del texto, ¿no? Cambia totalmente el sentido del texto porque generalmente nosotros escuchamos sermones que dicen, bueno, ¿por qué le endureció el corazón Dios al faraón? Porque ya lo tenía duro ya. Y nos quedamos con una perspectiva déspota de la situación. No sé si me entienden, porque Faraón era Claro, como prototipo del diablo, Faraón es prototipo de Satanás que tiene oprimido al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, digamos. correcto. En otras palabras, a través de ese texto que nos dice, y Jehová endureció el corazón del faraón, Moisés sabía lo que estaba escribiendo. Los primeros lectores del texto de Moisés sabían lo que estaban leyendo y un lector egipcio también comprendía. Significaba que Dios intentó endurecer el corazón del faraón porque en el concepto egipcio, endurecer el corazón era salvar a la persona. Era una bendición endurecerlo. Hoy día no, hoy día tenemos un concepto negativo, hemos cambiado el concepto. Tener un corazón endurecido es tener un corazón que no entiende, que no razona, que no piensa, que no valora. Pero la cultura egipcia,
allá en el año 1550 antes de Cristo, tenía significado completamente lo contrario. Y así lo ha demostrado la arqueología, que ponía sobre los pechos del muerto, repito, esos escarabeos que endurecían el corazón para que pudieran triunfar en el juicio post-mortem. Pues bien, Dios endureció el corazón del faraón para que en el juicio de Yahvé, en el juicio de Jehová, ellos, el faraón y los egipcios, pudieran salir triunfantes. Pero en ninguno de los casos sirvió porque el faraón no quiso entender, a pesar de que Dios le endureció el corazón, o sea que comprendió muy bien lo que estaba pasando. Él no aceptó la, el llamado ni la acción de Dios en sus vidas. Por lo tanto, con estos elementos ahora seguimos avanzando en lo que significa la salida de Egipto del pueblo de Israel. Ya tenemos algunas ideas de lo que pasó, por qué Moisés se llama Moisés, el contexto de Hatshepsut como la madre adoptiva de Moisés, que los faraones posteriores quisieron borrar para siempre. ¿Cómo vamos a tener en nuestra memoria a la mujer que crió, salvó al pequeño hebreo, que nos hizo sufrir tanto y que nos llevó a todos los esclavos y humilló el orgullo egipcio como nación poderosa de aquella época? Pues bien, siguiendo la línea bíblica de los 400, el año 480 que menciona el libro primero de los Reyes, en cuanto al año del reinado de eh, Salomón, tenemos entonces que podemos sumar esas fechas y nos hace retroceder precisamente al año 1545 antes de Cristo. Por lo tanto, se considera que alrededor de esas fechas, entre el año 1547, 1544, o como aquí da la cifra de la sumatoria y la resta, año 1545 puede ser perfectamente la cifra o la fecha de la salida de Israel de Egipto. Mi pastor, Ahora, ¿sí? 1445, ¿no? 1545 o igual. Perdón, 1445. Si yo estoy diciendo 1500, disculpen mis hermanos, es Amén. 1445. Muchas gracias. 1445. ¿Ya? Amén. Disculpen si te dije la otra cifra. Es 1445 antes de Cristo. Ahora, frente a esto, mis hermanos, nos faltan los críticos. Dios nunca abrió el mar rojo. No, Dios no hizo eso. Dios no abrió el mar rojo de los, sino que el mar rojo también se puede llamar el mar de los juncos. ¿Han escuchado eso? Y el mar de los juncos es un vado que no tiene una mayor profundidad que 50 centímetros de agua. Entonces, los incrédulos, los que no quieren aceptar que Dios puede hacer milagros en la naturaleza e intervenir en la naturaleza, como abrir el mar rojo que tiene varios metros de profundidad en la parte más honda y en la parte donde se calcula que cruzó Israel, es muy profundo, tiene varios metros de profundidad. No, ellos lo ponen, no, esto fue más al sur, donde es simplemente un vado de 50 centímetros de profundidad. Y ahí, por supuesto, cruzaron los niños, cruzaron las vacas, cruzaron todos los carros, así que no hay ningún milagro aquí de que una apertura del Mar Rojo. ¿Solucionado el problema? No, mi hermano. No se soluciona el problema con eso, ni se elimina el milagro, sino que arman un lío más grande. Porque ¿cómo explicamos que niños, mujeres, ancianos, animales, carretas cargadas con el tesoro y el despojo de Egipto, cruzaron por un mar de 50 centímetros, por un vado de 50 centímetros, por el mar de los juncos, cruzaron todos al otro lado y después un ejército profesional, entrenado, con caballos, con carretas de carrera, cruzaron en el mismo vado y se ahogaron?
¿Cómo se pudo haber ahogado un ejército en 50 centímetros de agua? Porque la Biblia dice que en ese mar el agua los cubrió y desapareció. Moisés le dijo al pueblo, por mandato de Dios, y no veréis más los ejércitos de Faraón, ni sus ejércitos, ni sus soldados, ninguna cosa. Y después que cruzó Israel, cuando iba cruzando el ejército, el agua los cubrió y pereció allí todo el ejército egipcio. ¿Cómo se iban a ahogar en 50 centímetros de agua? ¿Ustedes lo podrían explicar? No se ahogaron los niños hebreos que cruzaron y se ahoga un ejército. Entonces, otra, otro intento fallido de pasar por alto que la escritura es inspirada por Dios, que Dios cuando dice que abrió el mar rojo, abrió el mar. Hay quienes, ¿saben mis hermanos? Yo he visto un video, claro que siempre es de dudosa reputación, ¿eh? Dicen algunos que en el fondo del mar rojo alguien encontró que enterrado todavía en el lodo, encontraron unas ruedas de carroza egipcia que tiene unas barandas de oro y que se ven allí todavía sepultadas. Están tan delicadas que si uno los va a tocar e intentar moverlo, la madera se deshace. Por lo tanto, está como para ser visto. ¿Qué tan genuino es? Todavía no lo sé, pero lo comento como un hecho curioso de lo que podría representar, mis hermanos, realmente lo que fue el cruce del Mar Rojo. Es más, les muestro lo siguiente, avancemos lo siguiente, ¿ya? La teoría del siglo quinto o quince, el 1445 como la fecha del Éxodo, puede armonizar perfectamente con los 400 y los 430 años que son computados desde Abraham. Unos cuentan 400 años y otro texto, autor bíblico dice 430 años. Uno está contando desde el llamado de Abraham y el otro está contando simplemente desde la promesa del pacto de Dios con Abraham de hacer de él una gran nación. Entonces, no hay contradicción en las dos fechas, están partiendo de puntos distintos nomás. Entonces, un éxodo en el año 1445 colocaría la migración o la salida de Abraham a Canaán en el año 1875 antes de Cristo, cuando él salió de Ur de los Caldeos. Poco después de su viaje a Egipto, en el mismo periodo del cual tenemos un antiguo registro de un jeque semítico que viajó a Egipto con su familia como comerciante, acompañado de un gran séquito. Es interesante que justamente lo que está diciendo aquí es que hay evidencia de que un gran comerciante, un jeque de origen semítico, cuentan los egipcios, que tenía una gran familia y un gran séquito, entró a Egipto y estuvo allí y salió. Y la Biblia nos dice que Abraham estuvo en Egipto, ¿no? Pero le duró poco la estadía, porque como su esposa era hermosa, le dijo, oye, dile que eres mi hermana y no que eres mi esposa, porque temía que los egipcios lo mataran por causa de su esposa. Pero allí hubo una maldición grande porque Faraón tomó a Sara y se la llevó a su palacio porque quería hacerla su esposa. Y allí las maldiciones de Dios se hicieron sentir y Faraón se dio cuenta de lo que estaba pasando y ahí le dijo a Abraham, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Así que mejor ándate. Y duró poco ahí, se tuvo que ir Abraham de Egipto. Y una cosa curiosa, donde iba Moisés escribía, perdón, donde iba en sus viajes, Abraham construía un altar, ¿cierto? Un altar de adoración a Jehová. Si ustedes se fijan en el relato, el único lugar donde no construyó ningún altar fue en Egipto. ¿Tiene algún mensaje especial eso de que no construyera ningún altar precisamente en Egipto? Es difícil adorar al Dios verdadero en medio del politeísmo, ¿cierto?
Ahí hay una lección espiritual. Dios no le dijo que fuera a Egipto, pero él bajó a Egipto y creyó que en Egipto, en medio de la corrupción, de la idolatría, podía estar, y justamente en ese lugar no construyó ningún altar. Y sin embargo, en el resto de la historia, antes de eso y después de eso, donde iba Abraham y donde se detenía, lo primero que construía era un altar. Hay una lección espiritual, mi hermano. Hay algunos cristianos que quieren construir sus altares de adoración a Dios en Egipto, en el Egipto moderno. Si Abraham no pudo hacerlo en su época, ¿por qué vamos a pensar nosotros que en la actualidad nosotros vamos a poder construir altares al Dios verdadero en medio de la tierra de la corrupción y de Egipto? Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Dios primero me saca de Egipto para poder hacerme y convertirme en su pueblo. Ahí hay una lección maravillosa. Dios, fíjense, el pacto de Dios con Israel no lo hizo cuando Israel estaba en Egipto. Primero lo liberó, lo saca primero de Egipto, lo hace pasar por el, como dice el Nuevo Testamento, lo hizo pasar por el bautismo del Mar Rojo, lo lleva a los pies del Sinaí y cuando recién es un pueblo libre, Dios le dice, hagamos un pacto. Tú me vas a obedecer y le entrega las normas, la ley, las normas mosaicas para que sean un pueblo santo. Y ahí hay una lección también. ¿Por qué Dios no le entregó la ley, las normas mosaicas, la ley del pacto cuando estaban en Egipto? ¿Por qué no reunió ahí Dios al pueblo? Oye, Moisés, mira, reúneme al pueblo porque ahí donde van a estar yo les voy a entregar la ley y les voy a entregar las normas mosaicas que yo te voy a comunicar para que ya se vayan convirtiendo en el pueblo que yo quiero que sean. ¿Por qué no lo hizo Dios en Egipto? ¿Han pensado ustedes por qué no hizo eso en Egipto? ¿Por qué no tenían libertad para seguir los preceptos? Por supuesto, mi hermano. Solamente una persona que ha sido primero librada. Dios me tiene que librar del pecado. Egipto significa el pecado, significa la corrupción. Si yo estoy en Egipto, en el Egipto de mi vida, Dios primero me tiene que sacar, yo tengo que vivir mi éxodo. Dios me tiene que sacar del pecado, de la perdición, de la corrupción y llevarme a la tierra de libertad. Y cuando yo soy una persona libre en Dios, libre en Cristo, librado por su gracia, Dios me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Se nota la diferencia o no? Se podría decir que así como Dios liberó a Israel para darle sus preceptos o mandamientos, se podría decir que a través de Cristo también la iglesia ha sido liberada de Egipto a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Se Por puede hacer una supuesto, comparación? 100%. Recuérdese que antes de salir de, de Egipto, ¿qué tuvo que hacer el pueblo? La noche anterior, sacrificar un corderito, tomar la sangre de ese cordero y pintar el dintel de las puertas. Y donde el ángel de la muerte vio la señal de la sangre del cordero, la muerte no entró. No faltó el israelita, mi hermano. Estoy seguro, mi hermano, que no faltó el israelita que no creyó en el mensaje de Moisés y no pintó el dintel de la puerta con sangre. Y en esa casa el ángel de la muerte entró e hirió al primogénito. Y por supuesto, todos los egipcios cuyas puertas no tenían la señal de la sangre, por supuesto, el ángel de la muerte en una noche quitó la vida a todos los primogénitos, partiendo por el primogénito del mismo faraón. Y eso es terrible. Y es interesante, mi hermano, saber que cuando tú estudias la historia egipcia, en esta época,
el sucesor del faraón que murió, que sería Tutmosis II, aquí lo vamos a ver, no era el heredero al trono, no era el heredero al trono. La asunción de este faraón nos muestran los documentos, lo dan a entender, no lo dicen expresamente, dan a entender que el que ascendió al trono como faraón no era el príncipe heredero. ¿Por qué no era el príncipe heredero? Porque el príncipe heredero murió bajo la 10ª plaga. Por lo tanto, el que tuvo que ascender era el hermano menor y no el príncipe heredero. Eso lo dejan entrever los documentos egipcios que hablan de este sucesor que no era el heredero. ¿Por qué no era el heredero? Porque el heredero murió en la 10ª plaga. Una evidencia indirecta del efecto de la 10ª plaga antes que el pueblo de Israel, o esa noche, hacia la mañana en que Israel salió. Y ahí hay una lección. La sangre del cordero fue la base para la liberación, mi hermano. Todo el que puso la sangre en el dintel de su puerta, al día siguiente fue liberado y salió de Egipto. La sangre del cordero de Dios, el Hijo de Dios, tiene que estar en el dintel de las puertas del corazón de cada cristiano, porque entonces puede ser liberado de Egipto. Y tiene que salir. Ellos salieron de Egipto, aquí hay una lección, mi hermano. Ellos salieron de Egipto, pero no faltó el israelita que a pesar de que salió de Egipto, Egipto siguió en el corazón de muchos israelitas. ¿Notan la diferencia? ¿Por qué? ¿Qué le decían a Moisés cuando se enojaban? Nos sacaste a esta tierra y nosotros echamos de menos las papitas, las cebollitas. Hoy teníamos tanta rica carne. Oye, ¿qué pasó con esos israelitas? Tenían a Egipto en el corazón todavía. Habían salido de cuerpo de Egipto, pero en su mente y en su corazón todavía estaba Egipto. Pudiera ser, mi hermano, que hoy día haya cristianos que salen de Egipto físicamente, pero en su mente y en su corazón Egipto está presente. Les gustan las carnes, las cebollas, las comidas, los vicios, la inmoralidad de Egipto. Por lo tanto, se llevan vidas dobles. Es peligroso eso, mi hermano. Sigamos lo que estábamos viendo, mi hermano. Por lo tanto, ya sabemos nosotros, 1875 es la fecha que se calcula para este hecho con Abraham, que da la base para los 430 años que estuvo Israel en Egipto. Por lo tanto, José y Jacob habrían estado en Egipto unos 215 años antes del Éxodo, en tiempos en que en, en Egipto no dominaban los faraones egipcios, los dominaba un pueblo extranjero llamado los Ixos. Los grandes honores conferidos a José han sido considerados como que muy probablemente se realizaron durante un régimen en el que predominaba el elemento asiático, porque los Ixos era un pueblo asiático que dominó a Egipto y absorbieron y se comportaron como egipcios, aunque no eran egipcios. Por eso aceptaron tan de buena gana a que José, un extranjero, llegara a ser nada menos que primer ministro o visir en Egipto. Y eso es interesante cuando uno hace un poco de historia a ese respecto, ¿ya? Entonces, eh, otros detalles también coinciden con el cuadro que nosotros podemos decir. Por ejemplo, la declaración que nosotros encontramos en la Biblia, que dice que Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, compró a José. Esto indica que probablemente Potifar o una dinastía o un gobierno que no era egipcio. De lo contrario, ¿cómo explicamos que la Biblia diga varón egipcio? Porque significa que los demás, muchos de los otros gobernantes, no eran egipcios, claro, era de origen ixo,
pero se comportaban como egipcios, tenían la cultura egipcia y gobernaban y permanecían allí como egipcios. Eso da una razón de por qué después la Biblia dice que vino un faraón que no conocía a José. Claro, José, Jacob y sus hermanos llegaron a Egipto cuando gobernaban los Ixos, este pueblo asiático. Pero los egipcios después se levantaron en armas, le hicieron la guerra a los Ixos y los expulsaron. Por lo tanto, al expulsarlo, todo lo que se relacionó con los Ixos lo vieron de forma negativa. No hicieron la diferencia que el pueblo hebreo, los descendientes de Jacob y José, habían sido una bendición en Egipto. No, ellos lo metieron todo en un mismo paquete. Los israelitas estuvieron con los Ixos, por lo tanto, ellos estuvieron con aquellos que nos sometieron, por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a desconocer que hubo un personaje aquí llamado José y vamos a tomar a los hebreos y los vamos a esclavizar. Y de hecho, eso hicieron. Por eso que uno encuentra, oye, ¿qué pasa aquí? De un José que bendice y salva a Egipto de 7 años de hambre, ¿cómo lo olvidaron los egipcios? Claro, lo olvidaron porque en el momento en que esto ocurrió, los que dominaban Egipto eran Ixos, muy parecidos, pero Ixos. Después vendrían los egipcios y se olvidaron de todo eso y no quisieron saber nada de José y ni de los hebreos, sino que vieron, oye, este pueblo si sigue creciendo mejor, dominémoslo, esclavicémoslo. Ahora, más todavía, la mención dice de caballos y carros, como hace Génesis 41, versículo 43, 46, 29, se considera que armoniza mejor con el periodo de los Ixos que con cualquier otro periodo anterior, pues generalmente se acepta que no hay registro de caballos en Egipto antes de ese tiempo. Sin embargo, no eran curiosidades importadas en los días de José, pues los egipcios vendieron su ganado a Faraón, incluso caballos, a cambio de alimentos durante el periodo de los 7 años de hambre. Esto, entonces, ¿qué nos dice? Nos está diciendo que el contexto histórico de José, de Abraham, de Moisés, ¿ya? Y de la historia de Israel en Egipto tiene un muy buen respaldo histórico para saber que es una historia verdadera, bíblica, que ocurrió y que la Biblia nos está relatando hechos que ocurrieron en la historia, no es fantasía. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué podemos decir? El relato de Moisés y del Éxodo puede encuadrarse dentro del marco histórico de lo siguiente. Uno, Tutmosis primero hasta Amenhotep segundo. Tutmosis primero y Tutmosis tercero llevaron a cabo construcciones mediante el trabajo de esclavos asiáticos. Y aquí está Hatshepsut, la princesa, la madre adoptiva de Moisés. Sería ella, Hatshepsut. Tutmosis tercero como el rey del cual huyó Moisés a Madián cuando él mató al egipcio. Acuérdense que mató al egipcio. Y en ese momento gobernaba Tutmosis III, un famoso faraón egipcio. Por lo tanto, él arranca a Madián, donde pasa 40 años desaprendiendo lo que había aprendido en, en Egipto, y cuando él ya era un anciano de 80 años, cuando él ya los sueños de ser libertador de Israel se habían pasado y se habían olvidado, cuando lo único que le preocupaba era cuidar de las ovejas y se había vuelto un paciente hombre, cuidador, pastor de ovejas, entonces dijo Dios, ahora Moisés me sirve. Yo no necesito un soldado. Cuando Moisés tenía 40 años y mató al egipcio, dijo, esto es para que vaya viendo el pueblo de Israel que yo soy el libertador, yo soy el soldado que los va a librar. Entonces dijo Dios, no, Moisés no está preparado. Así que como dijo un pastor que me hizo clase, entonces Dios tomó a Moisés y lo llevó a un curso rápido de 40 años al desierto para que aprendiera a ser el pastor
pastor que él quería que fuera. Y 80 años, con 80 años, viejo y débil, ahora Dios lo llama en la zarza ardiendo y le dice, ahora tú vas a ir a Egipto. Y Moisés se excusa. Dice, no voy a ir, Señor, porque soy hasta tartamudo, no sé hablar. Y ahí le dice, a ver, Moisés, ¿quién es el que hace que uno hable y otro no? Que uno vea y otro no vea. ¿No soy yo? Tú vas a ir. Y ya que no quieres hablar, te voy a dar a tu hermano Aarón como tu profeta. Tú vas a ser como un Dios y Faraón tu profeta. Y va a hacer estas señales. Y ahí sabemos que hace las señales con la mano que sale con lepra y con la vara que se transforma en una serpiente. Y es que Amenhotep II, aquí está Amenhotep II como el faraón del Éxodo. Este sería el faraón que murió en las aguas cuando del Mar Rojo. Y parecen concordar precisamente con el relato bíblico. Tenemos aún el hecho de que el sucesor de Amenhotep II fuera, y aquí lo que yo les decía a mis hermanos, voy a tomar este rojito aquí. Hay evidencia del hecho de que el sucesor de Amenhotep II, que murió en el Mar Rojo, fuera un inesperado heredero al trono. Él no era el que iba a ser el faraón. Esta circunstancia se explica y tendría lógica, por supuesto, como yo les decía, si el hijo mayor del faraón murió en la 10ª plaga. Imagínense cómo el relato y la arqueología nos va mostrando directa o indirectamente la veracidad de la escritura en que usted y yo creemos, mis hermanos. Ahora bien, otro elemento. Si los 40 años de peregrinación por el desierto terminaron y comenzó la invasión de Canaán por el año 1400, las incursiones o las entradas de los hebreos contemporáneos con las cartas de Amarna. Amarna es un lugar donde se encontraba una cantidad de cartas que hablan de muchos aspectos históricos que han corroborado la historia bíblica y se le llama Amarna o Tel, una elevación, Tel Amarna. Y aunque ha habido una gran controversia en cuanto a la relación histórica entre los nombres, no sería raro que los hebreos fueran una parte de los aquí. Las cartas de Amarna habla de que en Egipto, en esa época, existían los Abirú o Apirú. Muchos han dicho, no son los hebreos. Y otros dicen, sí son los hebreos. El asunto es que la semejanza de este nombre Abirú podría indicar de un pueblo asiático que podrían incluso incluir a los israelitas que estuvieron en Egipto y que después, por supuesto, salieron y emigraron hacia la tierra de Canaán. En Canaán se hablaba de que habían llegado los Abirú. Y fíjense que la expresión Abirú se parece mucho por la presencia de la H, de la E y de la R a la expresión con la cual se forma la palabra hebreos. Y los hebreos serían los israelitas, que saliendo de Egipto empezaron a incursionar y a conquistar distintas ciudades y reinos en Canaán. Y son mencionados en esas cartas de Amarna como una amenaza, como un pueblo peligroso que había llegado a Siria y Palestina. ¿Y esto qué nos estaría hablando? Una evidencia indirecta que hacen estas cartas de Tel Amarna para decirnos que los israelitas, los Abirú, ya estaban por allá por el año de 1400 conquistando Palestina, lo que concuerda con la salida de Israel 40 años antes
el 1445 aproximadamente, y que 40 años después, o sea, cerca del año 1400, ya estaban conquistando Palestina bajo el mando y la dirección ahora Josué, de Josué. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque precisamente en ese periodo de debilidad de Amenhotep III, faraón egipto, y de la influencia de Iquinatón o Akenatón acerca de los asuntos del gran imperio egipcio, cuando el control de Palestina se fue escurriendo de las manos de los faraones. ¿A qué decimos con esto? Que con el faraón Amenhotep III y con el faraón Akenatón o Ignatón, el control que Egipto tenía sobre Palestina se perdió, y Siria y Palestina estaban reclamándole a Egipto que interviniera en Palestina porque los Apirú estaban conquistando sus ciudades y sus reinos. Y esto ocurre en torno al año 1400. Y estos Apirú podrían ser perfectamente los israelitas que 40 años antes habían salido de Egipto y que ahora habían cruzado el río Jordán para comenzar la conquista de Canaán y de toda la tierra prometida a Abraham, y que estos pueblos que vivían allí, que eran los cananeos, que la Biblia dice que la tierra los vomitaba por sus corrupciones e inmoralidad, empezaron a pedirle ayuda a los faraones, y los faraones no respondieron con ayuda para esa, esas naciones. Comentario, mis hermanos, preguntas sobre lo que hemos estado diciendo en esta hora en cuanto a la historia de Moisés y el pueblo de Israel, su presencia en Egipto, su salida de Egipto y su llegada a la tierra de Canaán. Mi pastor, Dígame, mi estimado pastor. oiga, mi pastor, con respecto a la palabra Palestina, ¿esa palabra se adjudica en la historia de los 1400 años antes de Cristo, Palestina? No, Porque, no, es un nombre que ¿no? se le, es la palabra moderna con la cual identificamos el territorio de aquella zona. No es que allí estuvieran los palestinos, ¿ya? No podemos Mm, hacer esa relación. No, no, es ya. simplemente, es como darle un nombre moderno a la tierra de Canaán, ¿ya? Ahora, si ustedes recuerdan, ¿quién es Canaán? ¿Quién fue Canadá. Canaán? ¿De los ¿Recuerdan cananeos, no? ustedes quién es? Ah, ¿De los cananeos? sí, de los cananeos. Él, Se llaman cananeos porque descienden de Canaán, y la tierra donde vivieron los cananeos se llamó la tierra de Canaán. Pero ¿quién era tiene que Canaán? ver con Lot. Es de los descendientes de Lot. No precisamente. No, pero es de Lot, pero sí, ¿no? Era el El nieto. hijo de Cam Ah, de Cam. Ah, andamos en el otro lado. Pensé que era de los cananeos. Ok, es el hijo de Cam. Cam, hijo de ¿quién? De Noé. Acuérdense que Cam hizo algo indecoroso con su padre, y Lot, cuando recuperó el sentido y supo lo que había hecho Cam, maldijo a su hijo Canaán, Ah, me equivoqué de porque, nombre. Esa era la historia. correcto, exactamente. Entonces, los cananeos que vivían en la tierra de Canaán son descendientes de Can, hijo de Noé, ese hijo que tuvo una conducta inmoral, indecente y blasfema, no, si blasfema, porque eso es para un Dios, sino que irrespetuosa con su padre, y que se mereció la sentencia que hizo su padre de maldecirlo a él, porque él no se arrepintió, sino que lo comentó con su hijo, e hicieron burla nada menos que del patriarca Lot, perdón, del patriarca Noé, de tal manera que los descendientes de Canaán son los que ocuparon ese territorio. Ahora, ese territorio de Canaán no solo fue ocupado
por los descendientes de Cam a través de su hijo Canaán, sino que allí también ocuparon ese territorio los que fueron descendientes de el hermano de Jacob. ¿Quién es el hermano de Jacob? Esaú. 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 Y Esaú va a tomar el nombre de Edom. Por lo tanto, en la tierra de Canaán estaban también ubicados los edomitas. Y cuando ustedes ven que se habla de la tierra de Edom o la tierra de los edomitas, se está hablando de parientes de los israelitas, porque los edomitas son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Notan ustedes la línea de lo que vamos viendo acá? Ahora, tenemos también esta otra relación de quienes vivían allí. Y aquí está lo que nuestra hermana hacía relación. Lot tuvo 2 hijas y las hijas tuvieron esa conducta deslenable, condenable 100%, de emborrachar a su padre y sin que él tuviera conciencia de lo que se hizo con él, ellas quedaron embarazadas de su padre. ¿Se acuerdan cómo se llama uno de los hijos de, de estas niñas que tuvieron esa conducta incorrecta con su padre? Uno de los hijos es proverbial su nombre. Una de Moab. las hijas, Moab, correcto, mi hermana, Moab. ¿Y quiénes fueron los moabitas? Uno de los pueblos más corrompidos que vivieron en la tierra de Canaán. Quemaban a sus niños vivos. Tenían ahí a un dios que tenía como una fuente aquí, que adentro le echaban aceite, combustible y madera y carbón, y para adorar a Moloch, ídolo abominable, ¿qué es lo que hacían? Tomaban a los niños pequeños de 1 año, 2, 3 años y los arrojaban vivos, a esa fuente para que se cremaran, y los niños en medio de los gritos, y ellos lo consideran eso una forma de dirigirse, una adoración al abominable, porque realmente abominable, ídolo llamado Moloch, aparte de las conductas corrompidas, unas conductas que se asemejaban a la conducta de las ciudades de Sodoma y Gomorra, era la moralidad de los pueblos de Canaán. Por lo tanto, imagínense, Dios le dio a ese pueblo, a esa gente que vivía en la tierra de Canaán, 400 años de paciencia, porque sabían que Abraham recorría esa tierra y que el Dios de Abraham le había prometido entregar a su descendencia toda esa tierra. Supieron muy bien de lo que había sucedido con Egipto, con las 10 plagas, y cómo el pueblo de Israel salió en dirección hacia Canaán. ¿Cambiaron de conducta? No cambiaron. ¿Se arrepintieron de sus pecados? No se arrepintieron. Así que ese, entre comillas, castigo de 40 años que Dios le da a Israel para no entrar a Canaán, no es tanto un castigo como un periodo de leccionario, tenía que aprender ciertas lecciones el pueblo de Israel, como darle los últimos 40 años a esos pueblos cananeos antes de que Dios dijera, hasta aquí nomás llegamos. Ni con eso cambiaron. Por lo tanto, cuando cruzan el Mar Rojo, perdón, el río Jordán, no el Mar Rojo, cruzan el río Jordán con Josué, Dios ordena, vas a conquistar, pero tú los vas a matar a todos. No dejes vivo a nadie. ¿Dios es asesino? No. Dios tiene que castigar a un pueblo o a una cantidad de pueblos que por su maldad y su corrupción ya llevaban más de 400 años corrompiendo la tierra, de tal manera que la Biblia usa esta expresión, la tierra los vomitaba,
Y esto para que se imaginen ustedes cómo sería la inmoralidad y la corrupción de esos pueblos que no entendieron que se acercaba su juicio final. Y tuvo que pasar lo mismo que pasó con Sodoma. Pero ahora, bajo la dirección del pueblo de Israel, Dios les dice, mátalos a todos. Incluso Dios tuvo que dar la orden de matar a los niños. ¿Por qué Dios da esa orden de matar a los niños? ¿Hemos pensado por qué Dios tiene que dar la orden incluso de matar a los niños? Una razón es porque ya los niños traían la maldad de la formación que sus padres les estaban dando. Y segundo, mi hermano, Israel es un pueblo que viene peregrino, trae sus propios hijos, trae su propia carga, viene ya cansado de 40 años de peregrinaje, no se han instalado, no han construido casas. Y si Israel hubiera dejado a esos niños vivos, centenares, quizás miles de niños vivos, ¿quién se hubiera hecho cargo de ellos? Y en ese caso, Dios dice, mejor mátalos. ¿Por qué hay que matarlos? Porque era mejor matarlos de una sola vez a que esos niños fueran muriendo lentamente de hambre y de abandono. Por eso que el Señor, incluso en su juicio, es misericordioso al pedir o al mandar que Él castigara de esa manera a esos pueblos por lo que hicieron. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto en el día de hoy? ¿Será, pastor, también que en esa parte, o sea, de lo que dijo recién, también sería que si los hubiese